Muy bien, mis amados y amadas, que sean en esta noche bendecidos por el Señor, que Dios sea hablando en nuestras vidas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta noche hermosa, una noche fresca aquí en la ciudad, donde Dios nos ha acompañado con la lluvia durante esta tarde. Pero qué lindo ver las bendiciones de Dios, así como el Señor derrama su lluvia. Entendemos que así Dios reparte para su pueblo las bendiciones. Y una de las grandes bendiciones que nosotros podemos contar en este tiempo es una reunión como esta, este espacio tan bonito que el Señor nos da, donde podemos compartir entre amigos, cada uno en nuestros lugares, en nuestras casas. Pero bueno, qué lindo poder estar aquí todos listos y dispuestos para estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el verso 13, que va a ser como el texto base para esta noche, en un tema que he titulado Dios te puso por cabeza y no por cola. Diga conmigo, Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Ese es el principio que en esta noche vamos a estudiar, vamos a interiorizar este pensamiento donde Dios le habla a su pueblo a través de Moisés. Quiero hacerles un poquitico como de reseña de lo que está sucediendo en ese momento. Moisés tiene el último discurso con el pueblo antes de partir de esta tierra, antes de su muerte. De hecho, la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la ley. Obviamente ya ha pasado un tiempo y la generación, los adultos que salieron allá de Egipto, ya murieron durante el desierto. Ahora Moisés está frente a una nueva generación, unas personas más jóvenes que obviamente no conocieron, no vivieron las experiencias de lo que sucedió allá en Egipto. Y por eso Moisés, antes de partir, les recuerda, les hace un pequeño recorderis de lo que ellos son en Dios, que nos ayuda muchísimo para entender también nosotros. Este es como el contexto de lo que vamos a estar leyendo en esta noche. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Dice la escritura, voy a leerlo en las dos versiones, Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Voy a comenzar con Reina Valera. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás encima y nunca por debajo. ¿Qué significa esto de que el pueblo, de que los escogidos de Dios, el Señor dentro de sus planes, dentro de su mente, dentro de lo que Él tiene proyectado para su pueblo, quiere que estemos en la cabeza y no en la cola? Ya les he dicho entonces como introducción que le está hablando Moisés a una nueva generación. La mayoría de ellos no fueron testigos oculares, no vivieron porque no existían, todavía no había nacido todavía muchos de ellos, donde tal vez no percibieron las maravillas, los milagros, los prodigios que el Señor hizo allá antes de sacarlos de Egipto. Ellos han vivido 40 años ya en un desierto, donde ellos no conocen, y recuerda que Moisés fue muy bueno, Dios lo utilizó como un gran caudillo, para sacar al pueblo de la esclavitud. Pero usted sabe que Dios tenía otro líder llamado Josué que lo iba a introducir en la tierra de bendición. Pero el pueblo no se podía quedar en esa posición de desierto, que es lo mismo que el Señor nos habla a nosotros. Tal vez muchos ya dejamos el pecado, la maldad y tantas cosas que tal vez antes teníamos, pero Dios tiene que recordarnos que no es el plan y el propósito de habernos sacado del mundo de la esclavitud para que quedemos en desierto. Y es por eso que el Señor, a través de estas charlas, nos prepara para que tengamos una mentalidad, pero no la mentalidad humana, no la mentalidad de la que la gente habla o dice, sino la mentalidad de acuerdo al plan de Dios, lo que Él tiene establecido para su pueblo. Entonces, al igual que Moisés en aquella oportunidad tiene que hacerles un recorderis de lo que ellos son en Dios, también el Señor en esta noche nos reúne aquí en esta sala para recordarnos lo que nosotros somos en Dios, que somos cabeza y que no somos, diga conmigo, cola. Entonces Moisés seguramente cuando está con ellos le relata
mucho de los hechos, de los acontecimientos, de las maravillas que Dios hizo con ellos. Les dice cómo el Señor tomó la autoridad y cómo Faraón tuvo que soltarlos. Y decíamos el día domingo, los soltó, los dejó ir, pero no con las manos vacías, sino que todas las riquezas, todos los tesoros, las joyas, el oro y todo lo que tenían fue entregado a los hijos de Dios, como una demostración del poder que el Señor tiene y cómo el Señor no los iba a mandar con las manos vacías, cómo el Señor no los iba a mandar al desierto simplemente por mandarlos, sino que Dios tenía un plan maravilloso. Pero dentro de esas bendiciones que Moisés les está recordando a ellos, les dice, bueno, ustedes tienen que entender que el Señor tiene muchas bendiciones para ustedes. Y que el Señor, dentro de los planes y los propósitos que tiene para ustedes como pueblo, es de bendecirlos. Es de colocarlos en posiciones de autoridad. Es que ustedes vivan por encima del promedio de las personas porque ustedes son hijos de Dios. Pero también les advierte, y ustedes, los que han estudiado Deuteronomio 28, sabrán que desde el 1 al 14 está todo el listado de las bendiciones que reciben los hijos de Dios. Pero a partir del verso 15 en adelante, les habla también las consecuencias de las maldiciones. Es decir, por una parte les dice, mira, si ustedes obedecen atentamente la voz del Señor, si ustedes cumplen lo que el Señor les está diciendo, ustedes van a ser beneficiarios de todas las bendiciones que el Señor tiene contemplada para ustedes como pueblo de Dios. Pero en contraste a eso, si ustedes se apartan de Dios, si ustedes desconocen a Dios, si ustedes desobedecen a Dios, si ustedes viven de cualquier manera sin tener en cuenta a Dios, deben tener muy claro que también existen maldiciones que vendrán. Y entonces les deja muy claro eso para que el pueblo sepa qué camino tomar. Y entonces dentro de esas bendiciones, repito una vez más, que es el tema que vamos a estar trabajando hoy, que Dios te puso por cabeza y no por cola. Entonces Moisés le dice en el versículo 13, te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Este es un versículo que gusta mucho, tal vez es uno de los preferidos entre el pueblo cristiano, entre los hermanos en la fe. Y también es uno que toman mucho aquellos que predican solamente sobre el tema de la prosperidad, porque gusta bastante. Ay, qué bueno, Dios nos va a colocar siempre arriba y vamos a tener lo mejor y vamos a tener las mejores posiciones y lo demás. Y eso de cierta manera tiene un sentido, pero no es todo lo que el Señor tiene, porque tenemos que reconocer con humildad que si nos vamos solamente con ese sentido, entonces estamos desvirtuando todo el plan y el propósito que Dios quiere darnos. Y quiero decirles que nosotros, claro, es una promesa que está para el pueblo de Dios y lo vamos a mirar ahorita cómo a través de Abraham se cumplen las promesas en Cristo Jesús y vamos a mirar cosas que son bien importantes. Pero lo que no podemos dejar a un lado, no podemos quedarnos solamente con la promesa y decir qué bueno todo lo que Dios tiene para mí, qué bueno que Dios tiene cosas grandes, qué bueno los planes que el Señor tiene para mí, me va a colocar en la cabeza y no en la cola. Y todo eso suena, repito una vez más, suena muy bonito. Pero no podemos dejar a un lado que hay un condicionamiento a esto. Porque Moisés les está diciendo, eso viene para ustedes, es una promesa lo que Dios tiene planeado para ustedes, pero tienen que obedecer los mandamientos. Y la razón por la cual a muchos de los creyentes les gusta este pasaje es por la posición de honra donde Dios quiere colocarnos. Y claro, suena bonito. Suena hermoso decir que Dios no quiere que nosotros estemos en el estándar, en el promedio, sino que Dios quiere que su pueblo siempre esté por encima, que siempre el pueblo se destaque en cosas importantes, pero también eso, de cierta manera, implica una responsabilidad. Porque está bien y tenemos que aceptar eso y darle gracias a Dios porque Dios siempre, no sé si tú te has dado cuenta, Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Dios desea lo mejor para sus hijos. Y por eso somos un pueblo afortunado. Somos un pueblo que tenemos que estar felices y le he dicho muchas veces, si hay alguien, si hay un pueblo, si hay un grupo de personas en esta tierra que tiene que ser feliz, somos nosotros como hijos de Dios, porque en Dios tenemos todas las bendiciones. El ser feliz y el tener una promesa como esta que el Señor nos da en esta noche para recordarnos, no implica que no tengamos que pasar por momentos difíciles. Claro, vamos a pasar por eso. Incluso, mire, hay pasajes en la Biblia, yo creo que es decirles que hay pasajes en la Biblia donde Dios exalta de una manera sobrenatural a su pueblo y lo destaca, como sucedió con David. Seguramente ustedes han escuchado la historia de David, como en alguna oportunidad en el primer libro de Samuel, capítulo 16, a la altura del verso 13, primera de Samuel 16, 13, es un pasaje muy bonito porque nos muestra cómo Dios a un hijo de él, llamado David,
que entre otras fue de los mejores reyes que tuvo Israel. Un hombre, al igual que nosotros, que también se equivocó, que falló, pero fue un hombre que siempre tuvo un corazón dócil, un corazón maleable, un corazón moldeable, un corazón que reconocía que necesitaba de Dios y que le había fallado a Dios, pero que sin Dios no podía hacer nada. Hasta el punto que Dios a ese hombre llamado David lo titula, dice que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces Dios a sus hijos, escuchen porque aquí está el principio, aquellas personas que reconocemos a Dios y que le decimos, Señor, nosotros necesitamos de ti, sin ti no podemos hacer nada, Dios. Señor, reconocemos que tenemos una cantidad de errores todavía, pero que queremos caminar como tú dices, queremos cada vez ajustarnos más a tus promesas. Entonces Dios, cuando ve corazones, porque es que una cosa es mencionar, una cosa es hablarlo, y otra cosa es lo que Dios sabe que hay en nuestro corazón. Y David supo que había fallado, que se había equivocado, que fue confrontado por un profeta llamado Natán y que reconoce su error delante de Dios, pero que le dice, Señor, por favor, nunca alejes de ti tu espíritu. Señor, yo sé que sin ti estoy perdido, no me interesan los reinos, no me interesa la fortuna, no me interesa todo lo que yo pueda tener como posesiones materiales de esta tierra. Yo prefiero, en lugar de estar allá en el palacio, yo prefiero estar un día en tus atrios, Señor. Porque para mí, dice David, para mí lo más importante es tener tu presencia, Señor. Es contar contigo, es saber que tú me estás respaldando. Y David tenía un corazón muy hermoso, muy bonito. Y por eso en este pasaje que hemos mencionado de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice que Samuel tomó el frasco, un cuerno en ese tiempo de aceite, dice que lo ungió a David, le echó aceite por encima de sus hermanos. Es decir, que lo destacó, lo puso por encima, lo puso en alto, como para ratificar esta palabra que estamos estudiando, que el Señor tiene estimado para su pueblo, colocarlos como cabeza y no por cola. Y dice que de ahí en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Es decir, ya no era el mismo David, porque ahora era ungido, ahora tenía el poder del Espíritu Santo. Y quiero aquí hacer un paréntesis y un pare para que tengamos lo siguiente en cuenta. Al igual que David, escúcheme, al igual que David, nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús, cuando reconocemos nuestros errores y nuestros pecados, y decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, así como dice este texto que pasó con David, que fue ungido con aceite que representa al Espíritu Santo, también para nosotros el Señor nos ha dado al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que esa unción, que es tener al Espíritu Santo, es la presencia de Dios en nuestra vida, así como lo muestra el pasaje que lo tuvo David, también para la iglesia, para los hijos de Dios, también el Señor nos ha dado ese privilegio. Es decir, que así como David fue un hombre bendecido, también el Señor promete para su pueblo esa bendición. Este tipo de bendiciones son muy llamativas. ¿Por qué? Porque el versículo menciona que esto acontecerá para aquellas vidas que nos guardamos, que cumplimos los mandamientos de Dios, que obedecemos a Dios. Y esto entonces nos lleva a nosotros a una reflexión en esta noche. Verdaderamente, delante de Dios, ¿cómo estamos llevando nuestras vidas? Porque esta palabra que nos está dando el Señor en esta noche aplica para nosotros, para las personas que decimos, Señor, sí, perdóname porque he fallado, me he equivocado, pero yo quiero verdaderamente caminar como tú dices. Y ahí la unción, ahí la presencia de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Habla de los mandamientos, que también quiere decir estatutos. ¿Cuáles son esos estatutos que habla el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndoles? Ok, ustedes van a tener el privilegio de ser hijos de Dios. Dios los va a respaldar por donde ustedes vayan. Ustedes no van a ser como cualquier tipo de personas en esta tierra. Ustedes van a tener un privilegio porque Dios los va a respaldar y va a estar con ustedes. Pero para eso, en primera instancia, ustedes tienen que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y en el mismo libro de Deuteronomio, para que ustedes lo registren ahí, Deuteronomio capítulo 5, a partir del verso 1 hasta el 21, está lo que se conoce como los 10 mandamientos, que ustedes seguramente los conocen muy bien. Entonces le dice, ustedes deben amar a Dios por encima de todas las cosas. No tomen el nombre de Dios en vano. Honren a sus padres. Ustedes saben que hay un tesoro, hay una riqueza. Hay cosas que el Señor tiene guardadas, reservadas para aquellos hijos que honran a sus padres. En la medida que tú puedas, si Dios
te ha dado el privilegio y aún cuentas con tus padres, hónralos, bendícelos. Yo enfatizo mucho en esto porque es una promesa que Dios tiene para nosotros. Es una palabra que Dios tiene y que se hace realidad y que seguramente muchos la hemos visto ya hecho una verdad en nosotros. Entonces habla de honrar a nuestros padres, de no matar. Recuerde que en el no matar, ya lo hemos estudiado, pero lo repito una vez más, el no matar simplemente no es decir, yo no le he quitado la vida a nadie. El no matar es tenga un corazón sano delante de Dios. No guardes resentimiento, no guardes amargura. Mantente en paz con todos. Sé una persona agradable ante los demás. Deja de ser iracundo, deja de ser un gritón, deja de ser un malgeniado. Camina con ese gozo que el Señor te ha dado. Habla de no matar con esos sentimientos de odio, de amargura que yo no perdono. Habla de no robar, de no quitarle a nada a nadie, de no mentir, de amar a nuestro prójimo. Son parte de los mandatos porque son muchos más que tú los puedes estar leyendo ahí en la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Si tú comienzas a caminar, en otras palabras, todo lo que estamos mencionando aquí es haga lo correcto, haga lo recto. Es camina en justicia en esta tierra. Haz lo que tienes que hacer. En cuanto sea posible, mantente en paz con los demás. Mientras estés en tus manos, estar reconciliado con todo el mundo, hazlo. Y es parte de los mandamientos que el Señor demanda de nosotros. Porque fíjense que mucha gente le gusta este pasaje donde dice, ay, qué bueno que Dios me quiere colocar como cabeza, qué bueno, y suena bonito que Dios quiere que tú estés en muy buenas posiciones, que tengas riquezas y suena muy bonito. Pero la otra parte, el complemento o la demanda o la exigencia o la condición, mucha gente no la quiere tener. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a caminar por ese lado? Decir, Señor, yo quiero comenzar a obedecer lo que tú dices. Yo quiero comenzar a caminar como tú dices, Señor. Y entonces cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, tú te vas a dar cuenta que aún la misma Biblia menciona en Deuteronomio que las bendiciones nos alcanzarán. Y eso es muy agradable entender que cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, haciendo lo que Dios pide que nosotros hagamos, entonces no tenemos que forzar absolutamente nada, sino que Dios como consecuencia nos va a dar las bendiciones que siempre hemos querido. Y es que caminar y ser cabeza no es solamente decir, ay, Dios me dijo eso. No, es que demanda, una vez más repito, demanda un compromiso de parte nuestra. Por eso el proverbista en el capítulo 7, versículo 1, libro de Proverbios 7:1, da ese consejo. Un hombre sabio como Salomón dice, hijo mío, sigue mi consejo. Es Dios hablando a nosotros como padre, diciendo, sigan mi palabra, obedezcan mi palabra, atesórela siempre. Guarden mis mandamientos. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Recuerde que cuando nosotros obedecemos, y temor no es asustarnos, temor no es ver a Dios y amedrentar, no. Temor es respeto a lo que Dios habla. Y cuando Dios habla de esa forma tan tierna y cariñosa, cuando dice, hijos, mira, yo quiero que ustedes hagan eso, siempre que Dios demande algo en nosotros, nunca será para defraudarnos, nunca será para quitarnos, al contrario, será siempre para bendecirnos. Cuando Dios te dice, tú tienes que soltar esto porque no es agradable ante mis ojos, cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, tenlo por seguro que no es porque Dios nos quiera ver tristes o amargados, no, es porque Dios sabe que en la obediencia está la bendición. Porque en otras palabras podríamos resumir hasta ahora que sencillamente ser cabeza es ser bendecido. Y ser bendecido, los mayores bendecidos en esta tierra somos los hijos de Dios. Y esta es una aclaración que puede hacer una persona sobre este pasaje de la Biblia. Y es que ser cabeza, escúcheme, no es necesariamente llegar a ser presidente de una nación. Cuando la Biblia menciona de ser cabeza no es necesariamente ser jefe de una gran empresa o de una gran organización. Ser cabeza no quiere decir que nos tengamos que convertir en líderes de una congregación. Y si Dios no lo permite, qué bendición. Pero si no, no te preocupes. Eso no es lo grande que Dios tiene. Aunque de cierta manera esos cargos son de gran bendición porque nos permiten a nosotros bendecir a otras personas cuando estamos en un cargo, en una posición de esa. No es para que nos ufanemos, no es para que nos crezcamos y miramos a los otros como debajo del hombro diciendo yo sí puedo y usted no puede. Mire lo que yo he hecho, mire hasta dónde he llegado. No,
Ustedes lo deben tener muy claro, lo hemos hablado muchas veces. En la medida que Dios más te bendice, no es para que te enorgullezcas, sino que en la medida que Dios te bendice, es para que con esa bendición que Dios ha dado para tu vida, tú también puedas bendecir a otras personas que tal vez no pueden contar con esa bendición que tú ahora tienes. No es para que te sientas más que otro. Así sea algo poquito. Ustedes conocen, seguramente ustedes han experimentado el principio de la bendición como en el dar. Cuando tú das, el más bendecido no es el que recibe lo que tú le estás dando. El más bendecido eres tú. La Biblia de cierta manera lo dice, lo dice así. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. Porque tú sabes cuánto le vas a dar. Tú sabes lo que le vas a dar. Pero tú no tienes ni idea de lo que Dios tiene para ti. Porque es que el principio siempre se cumple. Porque mientras tú le das a alguien con una pala, esto es lo que tengo, te doy una pala, entonces Dios te devuelve con una retroexcavadora. Porque Dios conoce los corazones. Entonces fíjate que lo más hermoso es poder bendecir a otras personas. Y de hecho, cuando nosotros somos hijos de Dios, una de las características que vamos a mirar enseguida, una de las características que debemos tener nosotros, es que fuimos llamados para bendecir a otras personas. Ese es el propósito. No es para que nos crezcamos ni nos creamos más que otros. Es que si Dios nos ha bendecido, esa bendición, el llamado que Dios nos hace, es que esa bendición que Él nos ha dado por su gracia, es para que bendigamos a otros. Por eso podríamos ir mirando que la mayor bendición que una persona puede tener en una tierra, la mayor bendición que tú puedes anhelar en esta tierra, no es el carro más lujoso, no es el dinero, no son las casas, no son las cosas materiales de este mundo, amados. La bendición más grande que un ser humano puede tener en esta tierra es el privilegio de ser un hijo de Dios, ser hecho hijo de Dios. Es el privilegio de poder, como en esta noche estamos aquí reunidos, poder buscar de Dios, poder desconectarnos de aquellas cosas que son vanas, que son pasajeras, y poder sacar un ratico como este para poder buscar de Dios. Y entendemos nosotros, creo que a esta altura tú lo sabes ya muy bien, entendemos nosotros que cuando buscamos a Dios, lo demás va a ser consecuente. Es decir, lo demás es parte de lo que Dios nos va a dar. Por eso dejó el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 33, para que lo tengas en tu Biblia, lo rotules, lo marques o lo anotes. Algo dice, no, mi Biblia es tan bonita que no la quiero rayar. Ok, tranquilo. Anótalo al margen. Tenlo en tu libreta de apuntes. Mateo capítulo 6, versículo 33. Es el pasaje de la Biblia, es mismo Jesús hablando, porque estas son palabras del maestro de maestros, Jesús diciendo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Escuchen en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa y lleven una vida justa. Es decir, hagan lo correcto, lo bueno, lo puro, lo santo. Busquen a Dios y caminen en concordancia, en consecuencia de ese buscar, de ese aprender de Dios cada día. Y si tú haces eso, mira que está el secreto grande. Si tú haces eso, dice la Escritura en esta versión, dice, Él les dará todo lo que necesiten. Fíjense que nosotros, pues, fuimos enseñados a buscar siempre las añadiduras, a luchar, a bregar como en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, vamos a conseguir lo que siempre hemos querido. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Porque las cosas de Dios, la ecuación de Dios es mucho más sencilla. Dicen, busquen a Dios por encima de todo. Que sea lo más importante para ti la búsqueda de Dios. Y caminen haciendo lo justo. Caminen rectamente. No le hagan daño a nadie. Sean de bendición por donde vayan. Sean un canal de bendición a las personas que están a tu lado. Que la gente cuando hable de ti, que la gente cuando haga referencia de ti, siempre lo haga por cosas buenas. Porque tú bendices donde vas. Porque donde tú vas hay como una especie de un perfume, un olor grato, agradable, de un hijo de Dios. Hagan eso y ya no se preocupen por más, porque el Señor les va a dar todo lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es el primer principio que está acá. Y eso es estar en cabeza. Estar en cabeza no es que nosotros estemos con la cabeza puesta en una cantidad de preocupaciones y haciendo empresas, haciendo una cantidad de cosas que no digo que sea malo. Lo que pasa es que el problema está cuando se ponen a buscar dinero, que su cabeza, su principal fuente, todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todo lo más importante es el dinero. Y entonces ponen el dinero por encima de muchas cosas, por encima de su familia, sacrificando a sus hijos, sacrificando a su esposa, a su esposo, dependiendo del caso.
Y entonces están detrás de ese Dios dinero. Cuando la Biblia dice, pongan a Dios por encima de todo, hagan lo que es correcto y Dios se va a encargar de los demás. Y dentro de esas bendiciones que Dios nos promete, está la gran bendición de la vida eterna. Del saber que mañana o pasado nosotros partimos de esta tierra y que Dios nos promete la vida eterna. Y recordemos que hay algo muy importante. El ser salvos, el saber para dónde vamos, después de que terminemos esta carrera en esta tierra, nos tiene que dar tranquilidad. Tú y yo no podemos estar angustiados y preocupados pensando en qué va a pasar con la muerte y ahora yo para dónde me voy. No, tú y yo tenemos que estar muy tranquilos, tenemos que estar muy cimentados, muy fuertes, sabiendo que el día que nosotros partamos de esta tierra, cuando Dios lo tenga establecido, nosotros vamos a ir para el cielo. Ahora, ese privilegio que tenemos nosotros de tener esa paz y tranquilidad, de que nos vamos para el cielo, no es algo que nosotros nos hayamos ganado con nuestro esfuerzo. Es algo que tiene que ver de acuerdo a la gracia de Dios. Bien, ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Estamos hablando de las bendiciones que tenemos, de la posición de ser cabeza donde el Señor nos está colocando. Y dentro de esas posiciones, el Señor dice, yo tengo algo para mi pueblo, tengo algo para mi iglesia, y es que yo les voy a dar vida eterna. La mayoría de personas viven preocupadas y afanadas porque no saben cuál va a ser su destino final. Muchas personas piensan que al partir de esta tierra todo se va a acabar. Otras personas se van diciendo, bueno, si yo muero, pues tengo mi familia que va a pagar misas, va a pagar responsos para que mi alma salga del purgatorio, salga al lugar donde me encuentro y vaya al cielo. Pero ninguna de las teorías son ciertas, mis amados. La única teoría cierta es lo que dice la Escritura, donde dice que cada quien va a determinar para dónde va. La única teoría cierta es que Jesucristo dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. La teoría que Jesús dice que solamente hay una conexión para poder estar con el Padre, que es Jesucristo el justo. Solamente hay un camino y solamente hay un mediador. Y ese camino final de la eternidad, nosotros en esta tierra determinamos, sabemos para dónde vamos. Y es tan sencillo que el Señor dice que como es el único camino, lo más sabio que una persona puede hacer en esta tierra es tomar el camino adecuado, que es Cristo Jesús, es entregar su vida a Cristo Jesús. Si a esta altura de pronto alguien dice, pero es que yo no sé cómo hago para entrar a ese camino, no sé cómo hago para conocer a Cristo Jesús, es muy sencillo, porque esto no se trata de una religión. Es reconocer cómo estamos delante de Dios, es arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y poder delante de Él con toda humildad y sencillez decirle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que he fallado, que me he equivocado, que he hecho cosas incorrectas delante de ti, pero yo no quiero perderme en la eternidad. Siempre la eternidad va a ser eterna, escúcheme. Por eso se llama eternidad. Pero van a haber dos lugares donde la persona va a ir en la eternidad. Un lugar es el cielo y otro lugar es la condenación eterna, que es el infierno. Siempre va a haber eternidad. Lo que pasa es que nosotros, por el privilegio que Dios nos ha dado, por la gracia en Cristo Jesús, nosotros determinamos, ahora que estamos vivos, determinamos a dónde vamos a pasar esa eternidad. Si entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra eternidad va a estar con Él. Si una persona dice, a mí no me interesa Cristo, no me interesa nada de las cosas espirituales, ok, cada quien determina su destino. Lo cierto es que la Biblia dice, aquí en el pasaje que estamos citando, de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Es decir, el resultado o la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Fíjense, por un lado está el pecado, que la paga del pecado es muerte, dice en Reina Valera, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la gente determina si va a pagar la consecuencia de su pecado y tendrá como resultado la muerte eterna, o se acoge a Cristo Jesús y va a recibir la dádiva, el regalo grande que dice la Escritura, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto también que estamos mencionando en este pasaje es ser cabeza y no ser cola. Porque los hijos de Dios decimos, ok, yo sé para dónde voy. Yo ya tengo trazado mi destino. Y al tener esa promesa en nuestra vida, ya somos bendecidos y eso nos da paz. Fíjense la zozobra, la angustia de las personas cuando no saben para dónde van a ir, cuando no saben cuál va a ser su destino final.
Quiero decirles también, de paso, que cuando uno tiene un ser querido y que tiene uno que despedirlo porque parte de esta tierra, lo más lindo es saber que esa persona parte con Cristo Jesús. Porque de cierta manera, y es natural que nos quede un vacío, que nos quede un dolor, pero en el fondo de nuestro corazón queda la paz y la tranquilidad que esa persona va a estar en Cristo Jesús y que en el momento de la resurrección, porque es la promesa que nos ha dado, que los muertos resucitarán en Cristo Jesús, en el momento de la resurrección, la promesa es que nos volveremos a encontrar con esos seres queridos que partieron en Cristo Jesús. Entonces hay un vacío que es transitorio, que es provisional. Pero la promesa es que aquel padre, aquella madre, aquellos hijos, aquellas personas queridas, amadas por nosotros, que partieron antes que nosotros, si partieron en Cristo Jesús, un día nos volveremos a encontrar con ellos en la eternidad. Pero hay de aquel que parte sin Cristo Jesús, porque su destino es diferente. Porque el uno irá a condenación eterna, mientras que el otro irá a vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, el tener eso es parte de las bendiciones. Eso también es ser cabeza, porque nosotros ya sabemos para dónde vamos. Hay cosas que el Señor nos ha dado a través de la Biblia que son promesas intangibles. Es decir, que no las podemos demostrar, que no las podemos evidenciar aquí en lo terrenal, en lo físico. Esas promesas están en nuestro corazón. Esta promesa que hemos mencionado ahorita de la vida eterna está en nuestro corazón. Alguien nos puede decir, bueno, pero muéstreme eso. No lo podemos mostrar. Pero déjemelo ver. No lo podemos dejar ver, pero está dentro de nuestro corazón. Las promesas que Dios ha dado en la Biblia para tu vida, tú las tienes guardadas, las tienes atesoradas. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios, para que abran ahí su Biblia, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Y esto es algo tremendo, amados. Y quiero que por favor me presten mucha atención en esta parte. Porque todas las promesas que el Señor ha dado están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, las promesas que fueron dadas a Cristo vienen para nosotros. Y es lo que está diciendo este pasaje. Dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén, dice en esta versión. Hay unos pasajes que son tremendos y que le puede quemar los fusibles a muchas personas, porque cuando uno logra entender esa revelación que Dios nos da, entonces uno dice, wow, en Cristo lo tenemos todo. Esa fue, escúcheme, entre otras, esa fue la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Porque cuando el apóstol Pablo encuentra a Cristo Jesús, dice, esa es la pieza que me faltaba en mi vida. Pablo lo tenía absolutamente todo lo que una persona puede tener en esta tierra, pero no tenía a Cristo todavía. Pero cuando Pablo conoce a Cristo, entonces dice, ahora he encontrado la pieza del rompecabezas de mi vida que me hacía falta. Y es el mismo apóstol Pablo que asevera diciendo, con Cristo estoy completo. Es decir, ya cuando Pablo encuentra a Cristo, dice, ya lo tengo todo. Ya no necesito absolutamente nada. Que se cumple lo que dice aquí en 2 Corintios. Ya lo tengo absolutamente todo. Ya no me falta absolutamente nada. Y todo lo que yo había acumulado, todo lo que yo había hecho antes, para mí eso es basura. Porque ahora lo más importante es el conocimiento de Cristo Jesús. Y es el mismo Pablo que cuando logra conocer a Cristo dice, ahora yo vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, dice, ahora yo vivo para hablar de Cristo. Y el día que tenga que partir, pues voy a ganar más porque me voy a encontrar con mi gran Salvador. Escuchen lo que le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Escúchenlo con mucha atención, por favor. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Dice, si no lo alcanzas a encontrar, no te preocupes, anótalo y luego lo miras en tu Biblia. Dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó. Escuche lo que está diciendo hasta esta parte. Que todas las maldiciones que venían sobre nosotros por desobedecer los mandatos de Dios, Cristo pagó por ellas. Y Cristo vino, escuchen esto porque es tremendo. Cristo vino a esta tierra para cargar sobre él las maldiciones que nos correspondían a nosotros. De manera pues que una persona que está en Cristo, sobre esa persona no recae ninguna maldición, porque las maldiciones que estaban sobre su vida cuando se entrega a Cristo, ahora vienen sobre Cristo.
De manera pues, escúcheme, que dentro de las grandes bendiciones, estamos hablando hoy que Dios nos puso como cabeza y no por cola. Dentro de las grandes bendiciones es que un cristiano, un hijo de Dios, verdadero, genuino, sobre él no hay ninguna maldición, porque las maldiciones que estaban sobre él antes de convertirse a Cristo, ahora en Cristo, él las ha llevado. Dice, y de este modo nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en el madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Y aquí hay otra parte que es trascendental. El Señor le dio por lo menos 7 promesas a Abraham que iba a hacer con él. Que por medio de Abraham iban a ser benditas las naciones y una cantidad de cosas, que eso va a ser otro tema que vamos a tocar muy pronto. Esas bendiciones que Dios le dio a Abraham en Cristo Jesús se hacen realidad para nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Dice la Escritura, quiero repetir el versículo 14. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos, es decir, para los gentiles. ¿Quién es un gentil? Un no judío. Nosotros, por el hecho de ser parte de la iglesia del Señor sin ser judíos, pasamos a recibir las promesas que fueron dadas a Abraham y a su simiente, a su descendencia. Y la descendencia de Abraham es Cristo. Y entonces en Cristo Él recibe todas las bendiciones. Y cuando nosotros estamos en Cristo, las bendiciones que Él recibe las da a su pueblo, a su iglesia. Y dentro de esas grandes bendiciones está el Espíritu Santo de Dios que fue entregado a nosotros. Por eso dice la Escritura, así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Pero si tú bajas un poquitico, 2 versículos más, al verso 16, escuche lo que dice la Escritura. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él, es decir, para Abraham y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Y esto es una de las cosas más tremendas, porque en Cristo se hace realidad todas las promesas. De manera pues que cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, estas promesas que Dios le ha dado a Abraham se hacen realidad en la iglesia. En otras palabras, permítame les explico. Nosotros, la iglesia del Señor, somos el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham. Abraham muchas cosas de lo que Dios le prometió no la pudo ver. ¿Por qué razón? Porque en su mente no pudo captar todo lo que Dios tenía para él. Abraham ya no está esperando que se cumpla lo que Dios le prometió, porque Abraham ya no está. Pero Cristo sí está. Cristo murió y resucitó y comenzó a traer a los gentiles y le cumplió la palabra a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Por eso, si hay un pueblo que se ha bendecido, es el pueblo de Dios, es la iglesia del Señor. Así que la iglesia, escúchenme por favor, la iglesia es el cumplimiento de una promesa. Lo que Dios le prometió a Abraham, Abraham no pudo ver todo. Se recuerda que en alguna oportunidad le dijo, mire, tú vas a mirar las estrellas y así como son las estrellas, cuéntalas si puedes, así va a ser tu descendencia. Abraham no pudo ver toda esa descendencia. Abraham se conformó con saber, para él lo más grande era que su hijo, lo que él quería, pudiera ser una realidad. Tenía 75 años Abraham cuando Dios le dio la promesa. Y ahora Abraham tiene 100 años y se le hace cumplir esa promesa. Y para él era lo mejor, lo más grande. Dijo, ya, Dios cumplió mi promesa. Pero es que Dios tenía algo mucho más grande. Escúcheme, hay cosas que el Señor tiene para tu vida que son grandes, que tú y yo tal vez no las podemos todavía captar. Pero lo que Dios tiene planeado para su iglesia, lo que Dios tiene dentro de su cronograma, darle a su iglesia, nosotros ni siquiera lo podemos entender. Voy a ponerles un ejemplo. Yo aquí tengo una manzana. Si yo parto esta manzana, voy a encontrar unas semillas. Encontraré, no sé, 3, 4 semillas. Y entonces, ustedes saben que si nosotros plantamos esas semillas, van a venir unos árboles. Y entonces lo máximo que nosotros podemos encontrar y lo que podemos contabilizar son 3 o 4 semillas y decimos, bueno, de eso vamos a sacar 3 árboles. Pero tú no tienes ni idea, hasta ahí podemos llegar nosotros en nuestra imaginación. Pero tú no tienes ni idea que de esas 3 o 4 semillas vengan unos árboles y tú no sabes cuántas manzanas vengan de ese árbol y cuántas semillas tenga cada uno de esos frutos.
y cuántos frutos puedan seguir saliendo, y pueden ser muchísimos. Esto es para que entendamos lo siguiente, que una cosa es la mentalidad que nosotros podemos tener y el alcance de nuestra mente para poder imaginar algo, y otro es lo que Dios tiene como potencial para la iglesia, para este caso, para un fruto como este. Solo Dios sabe de esta manzana cuántos frutos podrían salir potencialmente. Si se hiciese juiciosa la tarea y sacar las semillas, sembrarlas, y luego vendrán unos árboles, bajar todos esos frutos, sacar las semillas y seguir sembrando, hay una multitud que nuestra mente no puede captar de todo lo que Dios tiene como potencial detrás de esta manzana. Esto para que entendamos lo siguiente. Detrás de tu vida y de mi vida, Dios tiene planeado un potencial que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. Y nosotros nos frenamos por los problemas, por las dificultades, por un problema con un hijo, con una hija, por la falta de dinero y lo demás. Cuando Dios dice, por favor, iglesia, no se queden trabados, no se queden frenados en eso. Más bien, entréguense a Cristo. Entreguen todas sus cosas en las manos de Dios, su familia, su esposo, su esposa, su trabajo, todo. Señor, hazlo conmigo lo que tú quieras. Esa fue lo que captó Pablo. Dijo, ya no quiero nada más. Yo solo quiero vivir para Cristo. Y es el mismo apóstol Pablo que le dice a los Gálatas, capítulo 20, que ustedes lo conocen: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Porque entendió, si yo sigo en mis fuerzas, voy a tener un límite. Pero si yo me entrego en las manos del Señor, el Señor puede hacer con mi vida cosas tremendas y maravillosas. Es el mismo apóstol Pablo, entre otras, que recibió la palabra del Señor, que le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Pablo le dijo, mire, solamente confía en mí. Dios le dice, confía, entrega tu vida en mis manos, que yo de aquí en adelante voy a hacer cosas grandes y tremendas con tu vida. Es el mismo mensaje que Dios nos trae en esta hora, donde nos dice, yo quiero que ustedes estén en la posición donde deben estar. Pero no sigas luchando en tus fuerzas. No sigas tratando de buscar las soluciones a tu manera. Entrega todo en las manos del Señor, porque en las manos del Señor pueden ocurrir cosas sobrenaturales. Es las mismas palabras que el Señor dejó expresadas en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. El profeta Jeremías escribe lo siguiente al pueblo. Le dice, de parte de Dios, Dios hablando a través del profeta Jeremías. Recuerda que el profeta era una persona que transmitía la voz de Dios al pueblo. Y dice en el pasaje de Jeremías 29, 11, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y esto es tremendo. Porque le quema a uno los fusiles cuando uno logra pensar, bueno, yo estoy luchando en mis fuerzas, ¿por qué no entrego verdaderamente mi vida al Señor? Porque cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, escúcheme por favor, si quieres guárdate solamente esto de este mensaje. Cuando tú manejas tu vida en tus fuerzas, en tu capacidad, en tu conocimiento, en tu sabiduría, estás bloqueando los sueños que Dios tiene para tu vida. Porque tú estás haciendo tus planes a tu manera sin tener en cuenta a Dios. Pero cuando tú entregas tus planes, tus sueños, tu familia, todo a Dios, a partir de ahí comienza un poder, un potencial tremendo que tú ni siquiera te imaginas. Pasa como esta manzana, que tú dices, Señor, listo, voy a hacer lo que tú dices, voy a sembrar las semillas, Y tú no te puedes imaginar que tan solo con una manzana de estas, Dios podría convertir a una persona que le crea en un multimillonario. ¿Por qué razón? Porque le creyó. Y cuando se da cuenta, ya tiene un huerto. Y ya necesita más tierra porque no le cabe. Y puede crecer muchísimo. Solamente porque le cree a un Dios todopoderoso. Pues esa semilla eres tú en esta tierra. Esa semilla soy yo en esta tierra. Que cuando nos entregamos en las manos de Dios, Dios con nuestra vida puede hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Y tal vez tú ves la semilla y no puedes como decir, no, pero una semillita que tiene, esa semilla tiene un potencial grande. Tu vida tiene un potencial grande. Tú eres de gran bendición. Pasa que tal vez
no lo has podido, no lo has aceptado. Tal vez te has dejado frenar por palabras que alguien te dijo. Tal vez han sido las circunstancias, la vida que has tenido que vivir, los momentos difíciles que has tenido que atravesar, que te han frenado los sueños y los planes que Dios tiene para tu vida. Pero que esta palabra que Dios nos está dando en esta noche, que somos cabeza y no cola, tú puedas salir con ese pensamiento en tu corazón y decir, sí, yo voy a sacar todo el potencial que Dios me ha dado. Voy a dejar a un lado los temores, la inseguridad, el miedo, los problemas, las dificultades. Voy a volver a soñar. Voy a tomarme de la mano del Señor y voy a comenzar a hacer cosas grandes en esta tierra. Ahora, escúchenme por favor para que entendamos esta parte final. Así como hay un privilegio grande, así como hay una gran bendición por ser hijos de Dios, así como Dios dice, yo tengo planes para ustedes que ni siquiera se imaginan y yo tengo cosas grandes para hacer contigo. Tú estás en mis planes y voy a hacer algo grande contigo y te voy a colocar como cabeza y deja de ser cola, deja de vivir arrastrado. Deja de vivir bajo las circunstancias. Deja de vivir como que el pobrecito y el marginado. Yo quiero que tú hagas grandes cosas. Así, escúchame, como hay una gran bendición, también Dios demanda de nosotros una gran responsabilidad. Porque por un lado está la bendición de Dios, sí, pero por otro lado dice, así como yo te voy a bendecir, yo también coloco sobre tus hombros una gran responsabilidad. Solo aquellos que digan, Señor, yo quiero asumir mi responsabilidad, entonces Dios va a comenzar a hacer cosas grandes. Y dentro de las cosas que Dios demanda como responsabilidad, escúchenme con atención, por favor, esta parte. Una de las cosas que Dios demanda es que si por alguna razón hasta el día de hoy no hayamos sido testimonio, hay una responsabilidad. Si no hayamos sido testimonio ante otras personas, ahora nosotros digamos, yo necesito comenzar a actuar como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios, para que tú le digas. Porque es que el ser cristiano es más que un rótulo y aquí tenemos que tomar decisiones. Aquí tendremos que entrar a cortar cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Aún me atrevo a decir relaciones, comportamientos, actitudes, amistades, cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Porque si tú quieres verdaderamente ver cómo Dios te va a levantar y va a hacer cosas grandes en tu vida, entonces implica una responsabilidad. Porque tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. Entonces implica una responsabilidad. Porque suena muy bonito que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros y suelta muchos amenes. Pero les digo, también implica responsabilidades. Demostrar a partir de ahora, como hijos de Dios, un cambio en nuestra vida. Para que nuestra vida verdaderamente sea como esa semilla, que sea una bendición para otros. Esa semilla que es plantada en los corazones de otras personas, para que con nuestra vida, que somos una semilla, cuando lleguemos a la vida de alguna persona, seamos esa semilla de bendición. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Ahora, si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio y ves que con tu empresa, con tu negocio, es posible generar empleo y ser de bendición a algunas personas que están sin ninguna fuente de ingresos. Si tú ves que a través de tu empresa que Dios te ha colocado, esa empresa ahora tú la usas como un instrumento para traer bendición a unas personas desempleadas o personas que pasan por necesidad económica, hazlo. No quieras acaparar y yo quiero tener yo. No, eso que Dios te da puede ser muy pequeño, puede ser un pequeño negocio, una pequeña empresa, lo que sea. Pero que tú lo utilices, Señor, esta es la semilla que tú me has dado, la voy a colocar para bendecir a otras personas. Si antes tú eres una persona que vivías atribulada, llena de problemas, llena de dificultades, una persona que andabas con un problema y otro, un listado de problemas, pero que tú entregaste tu vida al Señor y que ahora tu vida está llena de paz y de tranquilidad y de gozo, que la paz de Dios está sobre tu vida. Entonces, como ahora tú eres una hija de Dios, como ahora tú eres un hijo de Dios, entonces tú llevas a otras personas a que conozcan esa paz que tú conociste, esa paz que tú estás viviendo, ese gozo que tú estás viviendo. Antes vivías amargada, vivías desesperada, angustiada, triste, nostálgica,
pero conociste a Dios y el Señor ha quitado todas esas cargas. No te quedes con eso. Ve y bendice a otras personas. Eso es lo que Dios está demandando. Que nosotros no sigamos siendo los mismos que éramos antes. Que si verdaderamente nosotros queremos que Dios nos use y si queremos estar en esa posición de privilegio, de bendecidos, hagamos lo que nos corresponde. Si tú ves a alguna persona en la fe, algún hermano en la iglesia que cayó por alguna razón, no lo pisotees, no lo juzgues, no lo señales. Ve y extiende su brazo y levántalo a él. Ayúdale, porque tal vez hoy es él o es ella, pero mañana tú puedes ser. Y si tú no has aprendido a tener misericordia, entonces cuando tú falles, cuando tú te equivoques, entonces tampoco van a tener misericordia de ti. Nosotros no estamos en esta tierra para señalar, ni creemos los más santos, los más espirituales. Estamos para ayudar a otras personas. Como les dije al principio, que por donde vayamos dejemos una estela, un perfume de personas diferentes, personas que bendecimos a otros. Que si tú tienes en tu mano para dar, para bendecir a alguien, así sea algo muy poquito, hagámoslo. Porque es que tú no te imaginas, cuando tú siembras en una persona, ya lo dije al principio, se te multiplica. El domingo hablábamos que la fe se puede dividir o la fe se puede multiplicar. Y eso que nosotros hacemos de corazón, es decir, que sale del corazón, no porque los demás me vean, no para que sentirme, uy, es que yo sí soy generoso, dadivoso, no, del corazón, eso que tú haces sinceramente a otro, eso que tú haces con tu mano derecha sin que sepa tu izquierda, que lo haces de corazón, eso le alegra el corazón de Dios. Y es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 25, seguramente que tú lo has leído muchas veces. Mateo 25 versos 34 en adelante. Dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, está hablando Jesús. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y dice la escritura y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y entonces dice la escritura, bueno, y sigue agregando, ¿cuándo tú eras forastero y nosotros te ayudamos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y nosotros fuimos allá a visitarte? Y entonces en el versículo 40 dice el Señor, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos, más pequeños, más necesitados, en situaciones más difíciles, lo hiciste a mí. Y es esto. Nosotros estamos en esta tierra, mis amados, para dejar un legado, para dejar marcados corazones por cosas buenas. Y así como lo mencioné al principio, cuando nosotros cumplimos los mandamientos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo absolutamente todo lo que la ley demanda. 2 mandamientos el Señor dejó claros. Ame a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo y estarás cumpliendo la ley y los profetas. Para eso fuimos llamados. ¿Tú quieres ser cabeza? Claro. Seguramente muchos quieren seguir adelante, quieren ayudar a muchas personas, quieren ser colocados en lugares de privilegio. Pero para eso también demanda el Señor cosas para nosotros. Para eso, si nosotros queremos ser cabezas, si queremos ser influencia para otros, tenemos que ser influencia en cosas buenas. Y quiero mencionarles, para ir terminando ya, cosas que son importantes para nosotros que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas, cómo nosotros, o sea, qué demanda Dios de nosotros, qué es lo que el Señor necesita que nosotros hagamos. Porque la cabeza, escúchenme por favor, número 1, ser cabeza significa atreverse a ser diferente. Diga conmigo, ser diferente. Y registre por favor ahí para que lo mires más adelante en tu Biblia, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Porque el Señor habla en este pasaje que Él nos restauró, Él nos perdonó, Él nos limpió para que le sirviésemos. Y cuando nosotros le servimos a Dios, escúchenme por favor, es que nosotros vamos a despreciar las cosas que el mundo nos ofrece para tomar lo que Dios nos da.
Y una de las cosas que dice en este pasaje, entre otras, es que ellos se conviertan a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a ellos. En otras palabras, es llevar a las personas para que puedan acercarse a Dios y conocer al Dios verdadero, y no que ellos nos alejen de Dios y terminemos haciendo las cosas que ellos hacen. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Es lo primero. Que tenemos que atrevernos a decir no a cosas que son agradables ante nuestros ojos, a cosas que nos pueden causar deleite y lo demás, pero que no es agradable a los ojos de Dios. Y para eso está Primera de Pedro capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque dice Pedro, no se extrañe que sus amigos los tilden porque no participan en las cosas infructuosas que ellos hacen. No se preocupe por eso. Si te señalan, te critican, te juzgan, porque tú no haces lo que ellos hacen, no te preocupes. Porque tú y yo tenemos que atrevernos a decir no. Estamos hablando del punto que tenemos que ser diferentes a los demás. Si queremos nosotros estar en esa posición donde Dios quiere colocarnos, implica pagar un precio. Atrevernos a poner en alto el nombre del Señor y pedirle perdón a Dios, entre otras, si por nuestro testimonio, por nuestro accionar, por lo que hemos hecho, en lugar de poner el nombre de Dios en alto, lo han pisoteado por causa nuestra. Personas que, si eso es cristiano, si eso lo hacen ellos, que le pidamos perdón a Dios y que nos propongamos a partir de ahora a poner el nombre en alto, como lo hizo Daniel ahí en el capítulo 1, verso 8. Que Daniel se rehusó de muchas cosas. Yo no quiero comer esa comida, no me quiero contaminar con ese vino, porque yo tengo un Dios que me sustenta, que me guarda. Y yo sé que no necesito de esa comida del mundo, porque yo tengo un Dios que está conmigo y no necesito contaminarme para salir adelante. No necesito practicar lo mismo que ustedes practican. Y atrevernos a hablar de Dios sin ningún temor. Hablar del Señor, aunque nos critiquen o se burlen, que nos digan una cantidad de cosas, no nos interesa. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y 7. Nos dice el profeta, hablen de Dios. Si no los escuchan, el problema es de ellos. Pero ustedes cumplen con hacer lo que les corresponde. Ya ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero lo que esté en nuestras manos para hacer, hagámoslo. Que nos atrevamos a caminar en sentido contrario del mundo, que no es fácil. Que es lo que dice Éxodo capítulo 23, verso 2. Que nos dejemos llevar por la mayoría de personas que hacen la maldad. Haz que la mayoría hace eso. Ellos, nosotros somos diferentes. Y no te preocupes. Tal vez eso implica que muchos dejen de hablarte, que muchos tal vez ya no te inviten a tus fiestas y lo demás. No importa, no importa. Pero lo más importante es agradarle ante los ojos de Dios. Mantenernos firmes. Atrevernos a estar ahí, pase lo que pase, con las convicciones y valores intactos, como le sucedió también a Daniel y que quedó registrado en Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18. Aunque vino la presión de Nabucodonosor, ustedes recordarán, porque Nabucodonosor dijo, es que ustedes tienen que postrarse ante mi Dios. Dijo, yo lo siento, pero no lo hacemos. Es que si ustedes no lo hacen, entonces los mando al horno de fuego. Mándenos allá si quieren. No nos importa. Allá no los va a sacar ni su Dios. Pues vamos a mirar a ver. Pero por esa presión que usted me está ejerciendo, no crea que porque me intimida, entonces voy a aceptar y voy a doblegar mis convicciones y mis valores. No lo hago. Y bueno, yo sé que nuestro Dios nos va a sacar, y si nos va a sacar, no pasa nada. De todas maneras, nos vamos con el corazón limpio, que nunca le fallamos a Dios. Eso es tener convicción, que a pesar de la presión que podamos tener, nosotros mantenemos nuestra línea. Sabemos que con Dios nunca vamos a perder y que Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Eso es caminar. Y cuando Dios ve, cuando Dios encuentra esos corazones, tenlo por seguro que Él se satisface diciendo, wow, pasó la prueba, hijo. Vamos a promoverte, vamos a subirte de nivel. Esto para que tengamos en cuenta. Y esto implica tomar decisiones. Y en tomar decisiones hay dos momentos en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones. Una de ellas es que hay momentos donde tenemos que actuar
Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacemos? Tenemos que actuar. Y viene la crisis, viene el momento difícil, y entonces Dios te dice, hay que hacer esto. Y tú eres sensible a la voz de Dios y comienzas a actuar conforme a lo que Dios te dice. Eso nos hace recordar lo que pasó por ahí en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 39. Cuando se vino una tempestad, recuerda usted, estaba Jesús, y Jesús tuvo que tomar una decisión. Jesús tuvo que pararse y hablar con las olas y decirle no más. Tuvo que decirle al viento no más y se tiene que aquietar, y tuvo que levantar su voz con autoridad. Hay momentos donde tenemos que levantar nuestra voz con autoridad. Y entonces, ¿qué sucedió? Que las olas se calmaron. Esto nos enseña que hay momentos en nuestra vida donde tenemos que actuar con autoridad. Pero también hay momentos donde tenemos que saber esperar, que fue lo que sucedió con Moisés, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13. Y no hizo nada. Y permítame, lo leo lo que dice Éxodo 14, 13. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor peleará por ustedes. Esos egipcios lo van a ver y jamás volverán a meterse con ustedes. Dice que el Señor mismo peleará por ustedes, dice el verso 14. Solo quédense quietos, quédense tranquilos. Hay momentos, escúcheme, que no tenemos que operar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, porque hay momentos en nuestra vida que lo hemos visto como experiencia, que cuando queremos como ayudarle a Dios, como que queremos meter nuestra mano, en lugar de solucionar el problema, lo que hacemos es agrandarlo. Hay momentos donde solamente tenemos que orar y dejar que el Espíritu Santo obre. Hay momentos donde tenemos que decirle, Señor, yo aquí me voy a quedar quieto, solamente voy a esperar que tú lo hagas. Eso es si Dios nos indica, si Dios nos avisa. Seamos muy sensibles. Hay veces entonces que hay que hacer cosas y hay otras donde tenemos que quedarnos quietos, que fue lo que dijo David en el Salmo 38, verso 15. Señor, yo espero en ti. Yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú vas a responder. Eso es tener confianza, mis amados. Entonces, concluimos en esta noche que Dios nos puso por cabeza y no por cola. ¿Qué podemos extractar de este mensaje en esta noche? Número uno, podríamos decir que la bendición que viene de Dios trae siempre alegría. Cuando Dios te dice algo, hágalo. Que Dios te va a respaldar y va a traer alegría. Y eso es lo que el proverbista dice ahí en Proverbios 10:22. La bendición del Señor enriquece, escúcheme, ¿quién es el que nos enriquece? Cuando nosotros obedecemos a Dios. Y cuando tú haces algo que Dios te está diciendo, tenlo por seguro que la bendición de Dios es la que enriquece a una persona. Y Él no añade ninguna tristeza. Es decir, cuando tú obedeces lo que Dios te dice y tú caminas de acuerdo a la obediencia a Dios, tenlo por seguro que el resultado va a ser excelente. Y no va a ser que Dios te defraude, que, ay no, perdí, fracasé. No, siempre que caminemos en obediencia a Dios, esa bendición siempre trae alegría, trae gozo. Nunca traerá tristeza. Debemos entender, punto número 2, si quisiéramos como colocarle alguna numeración, entender que mientras recibamos la bendición y el respaldo por parte de Dios, podemos bendecir a otros. Lo que tú recibes, tienes que entender primero que lo que tú recibes en tus manos es de parte de Dios. Y eso son semillas, el dinero son semillas que Dios te da. Los bienes materiales son semillas que Dios te da para que tú los siembres en otras personas. Si tienes que saber en qué terreno siembras, no siembres en cualquier terreno. Siembra un terreno que tú sabes que es de bendición. Si tú eres un creyente que has escuchado las promesas de Dios y las crees, eso, tranquilo, te va a traer convicción. Si tú sabes que es Dios el que te habló, no te preocupes, que Él está contigo. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados, recuerde que no tenemos que preocuparnos por nada. En cambio, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Como el tiempo se nos ha acabado, mis amados, solamente oramos al Señor, le decimos, Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hablado hoy, Señor, gracias por la vida de mis hermanos que hoy nos has traído. Gracias, Dios, porque esta palabra, Señor, es una semilla y sé que ha caído en los mejores corazones, Señor, en el mejor terreno. Guárdalos y bendícelos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.